si usted mantiene eso de que la riqueza se hace en la mente. Sí, la riqueza empieza a hacerse en la mente, es decir, se crea con una mentalidad muy concreta y con una forma de ser muy concreta. Eso lo aprendí yo en la banca, que tenía clientes que tienen una forma de ser y les iba muy bien con el dinero, y otros que tienen otra forma de ser y les iba muy mal con el dinero. Pero el dinero no tiene amigos, ¿no? Ni enemigos. No tiene amigos ni enemigos. El dinero es neutro. El dinero en sí no significa nada. No es nada bueno ni nada malo. Todo depende de lo que una persona está dispuesta a hacer para conseguirlo. ¿Y por qué muchos adultos no son ni ricos ni felices? Yo creo que no hay suficiente educación financiera. Fíjese justo que en la escuela nadie nos habló de dinero y es algo que todos tenemos que manejar cada día. No tenemos educación financiera, no somos capaces de distinguir formas diferentes de ganar el dinero, cuando las hay. Nos han enseñado básicamente a ganar dinero en un empleo, cuando podrían también enseñarnos a ganar dinero en un proyecto propio, en un negocio propio. ¿Cuál es el mejor plan de jubilación? Nuestro propio negocio. Tengo que decirlo así, de una forma rotunda. El peor plan de jubilación es aquel que no controlas. Por ejemplo, la pensión del Estado. Yo creo que confiar en la pensión del Estado es una auténtica temeridad, porque primero no es controlable y segundo sabemos que está en colapso y que el sistema tiene que reformarse profundamente. Así que la mejor forma, el mejor plan de pensiones es nuestro propio negocio. Me está convidando a boda. Podemos llegar a jubilarnos y que no haya un duro, no haya donde echar mano. Es que probablemente nuestra generación va a tener una gran decepción cuando compruebe que su jubilación será muy diferente a la que tuvieron sus padres o sus abuelos. ¿Y por qué el sistema de pensiones está en colapso, está en caída a plomo? Por temas demográficos. Fíjese que ahora mismo hay más mayores que jóvenes. Las personas entran a trabajar más tarde que antes. Y además tenemos personas que están paradas, que no pueden cotizar, por tanto no están contribuyendo a la seguridad social. ¿Cuántas clases de ingresos hay? Bueno, hay varias clases de ingresos, pero básicamente hay aquellas que provienen del trabajo activo, en el que uno tiene que estar allí presente para generarlas, es decir, vender horas, vender tiempo en un empleo, en un trabajo, en un puesto de trabajo. Y luego hay ingresos pasivos, que serían aquellos ingresos que se generan no del trabajo directo, sino de una fuente de ingresos de un negocio propio. Requieren trabajo también al principio, porque los negocios hay que impulsarlos, lanzarlos, pero después ese negocio está trabajando para ti. ¿Y de jubilación cuántas clases hay? Bueno, pues hay la real y la legal. Básicamente yo distinguiría estas dos. La legal es aquella que marca el Estado, esa no tiene discusión. El Estado nos dice que nos va a jubilar ahora a los 67, yo creo que muy pronto a los 69, 70 años más o menos, y eso no tiene discusión, eso es una ley. Pero fíjense en una cosa, muchas personas después de la edad legal tendrán que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no tendrán suficiente dinero con la pensión que les ofrecerá el Estado. Así que la edad legal no importa, la que importa es la edad real. ¿Y cuál es la edad real de jubilación? Aquella que uno decide, aquella que uno tiene ya resuelto para siempre el tema del dinero. Y para conseguir esto la única forma es tener un negocio propio. ¿Qué es la libertad financiera? Pues es no preocuparse de dónde va a salir mi próximo euro, no estar pendiente de dónde va a salir mis ingresos mañana, ni depender de, pues de seguir vendiendo el tiempo en un puesto de trabajo. Cuando una persona ha resuelto el juego del dinero, puede permitirse no hacer nada, cosa que yo tampoco recomiendo, pero podría hacerlo porque tiene ya resuelto el juego del dinero. Y puede dedicarse a crear otras fuentes de ingresos o dedicarse tiempo a sí misma o a su familia. Usted a veces dice en su libro que la solución a todas las dudas que tenemos en el mundo mundial en cuanto a ingresos y cómo tenemos que organizarnos están en una librería. Sí, caramba, ¿cuánto dinero hay en una librería? Si la gente supiera esto, irían de cabeza a una librería. Hay muchísimo dinero en una librería, pero no está en forma de billetes, sino que está en forma de ideas, de conocimiento. Ahora que estamos ya en la era del conocimiento, en la era de la información y el conocimiento, después de la era industrial que aquí en Europa ya terminó hace años, ahora las personas que tengan conocimiento, que tengan información, conocimiento, sabiduría, talento, esas personas serán muy prósperas.
Y las personas que no tengan este talento, este conocimiento, serán personas que les va a ir muy mal con el tema del dinero. Así que yo recomiendo a todo el mundo que si quiere hacer dinero, que vaya a una librería y que invierta en sí misma. Porque llegará el momento que una persona que no tenga conocimiento y que no tenga ese tipo de recursos no la querrá nadie. Nadie. Está pasando ya. No es que vaya a llegar, está ya ocurriendo. Sí, son los trabajos en los que no hay que añadir talento, conocimiento, son mileuristas o submileuristas. Incluso serían ya milagristas, ya, porque tienen que hacer milagros con muy poco dinero, ¿no? En cambio, las personas que sí están trabajando con talento y conocimiento, a esas personas no solo están muy buscadas, sino que les pagan muy bien. Y esas personas tendrán trabajo siempre. Así que lo que tenemos que hacer ahora es invertir en nosotros como profesionales y ser muchísimo mejor que fuimos, por ejemplo, el año pasado, y añadir mucho valor añadido en nuestro negocio o trabajo. Claro. Usted había estado en donde está el dinero, había sido un alto ejecutivo de la banca, donde se mueve la pasta y tal, y se fue de allí. ¿Qué huía? ¿Del dinero o porque quería más dinero del que había en el banco? No huía de nada, sino que iba hacia la libertad. Es decir, yo me di cuenta que allí nunca sería libre, tampoco rico, y decidí crear una profesión y mi propio proyecto, mi propio negocio, partiendo de nada. Esto fue hace 10 años y puedo decir que después de 10 años como emprendedor, como autónomo, pues que me va mucho mejor, y no solamente va mucho mejor económicamente, sino que además soy muchísimo más feliz. Y creo que este testimonio, que no es ejemplo para nadie, tiene que servir a las personas para darse cuenta de que todos valemos para algo. Y que si somos capaces de encontrar ese talento que tenemos todos, podemos crear un servicio. Y ese servicio nos va a dar un medio de vida muy próspero. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un plan rápido y un plan lento? Bueno, el plan lento es lo que hacían nuestros padres y abuelos, lo cual estaba muy bien en su época, en la era industrial, que era pues ahorrar, trabajar, crear un plan de pensiones privado, pero hoy todo esto no garantiza nada, porque el mundo ha cambiado mucho. Así que el plan que tenían nuestros padres o abuelos hoy se ha vuelto un plan lento. El plan rápido sería en tomar responsabilidad de nuestra situación financiera, de nuestra jubilación, y decidir nosotros cuándo vamos a retirarnos y con qué dinero. Esto es algo que tendríamos que pensar todos. Y según su manera de pensar, ¿cuándo debemos jubilarnos? Yo creo que cada persona debería decidir cuándo. Es decir, no creo que tenga que ser una cosa que venga impuesta por una ley. Yo creo que cada persona debe decidir cuándo deja de trabajar, ¿no? Yo en mi caso, como lo que yo hago lo haré toda la vida, pues yo creo que trabajaré de por vida, ¿no? Pero también es cierto que hay otras cosas tan importantes o más que trabajar. Y son pues cultivarse a uno como ser humano, cuidarse y también estar con los suyos, con su familia. Yo en mi caso he decidido que trabajo mediodía nada más, por las tardes, y por las mañanas me las dedico a mí y a mi familia. Yo creo que eso es bastante equilibrado. Tanta importancia le da al tema de la jubilación, que ha escrito un libro en catalán, en castellano, y incluso la versión más de lujo, con un DVD que de una hora y media de duración. Tanta importancia le da eso, realmente la tiene. Yo creo que la gente aún no somos conscientes del problema que nos puede venir en lo harto. Tiene razón. La gente aún no es consciente de lo mucho que tendrá que cambiar si quiere que las cosas le vayan mínimamente bien en el tema financiero. Tenemos un gran vacío de educación financiera. Estamos todos confiados en que papá Estado va a cuidar de nosotros cuando tengamos 67, 69 años. Y yo creo, es una opinión, yo creo que no sea así. No porque no quieran los gobiernos, sino porque no van a poder. Y creo que tenemos que tomar responsabilidad a las personas sobre nuestro futuro financiero. Por esto he escrito este libro, para educar a las personas. Explíquenos cómo podemos crear un plan que trabaje por nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es contactar con nuestro talento, es decir, qué podemos ofrecer a otros que los demás aprecien. ¿Qué cualidad tengo yo? ¿Qué habilidad tengo yo? Y si no la tengo, ¿qué puedo hacer para desarrollarla? Para que pueda ser un servicio para otros, y porque es un servicio para otros, ellos me lo remuneren y me lo paguen bien. Si yo contacto con eso que yo amo, con eso que es mi pasión, sepa poco o mucho, seguro que me irá bien. Porque las personas retribuyen siempre aquello que brilla, aquello que es útil a los demás. Así que tenemos que estar en contacto con qué es lo que nos gusta. Yo a una persona no le recomiendo que trabaje en algo que no le gusta y que lo hace porque cree que tiene que hacerlo o porque cree que eso tiene salida. Yo creo que eso es un error. ¿Y en todo esto qué papel juegan las creencias? Todo. Porque básicamente este mundo es un reflejo de nuestras creencias. Yo cuando miro a una persona estoy viendo sus creencias. Solamente viendo qué resultados y cómo es su vida, veo qué creencias tiene respecto a todo, no solamente respecto al dinero.
Así que las creencias se trasladan a nuestras experiencias vitales. Debemos creer, por tanto, primero en nosotros mismos. Por supuesto. Tenemos que contactar con nosotros, creer en nosotros mismos y en sacar lo mejor de nosotros mismos. Aquello de tanto tienes, tanto vales. No, yo no estoy de acuerdo en todos los refranes, ni en todos los dichos, ¿no? En este en concreto, no. Yo creo que tanto eres, tanto vales. Yo sustituyo el tanto tienes por tanto vales, por tanto eres, tanto vales. Yo creo que estamos en un momento en que las cosas se están haciendo muy transparentes, muy visibles, ya nada es borroso como antes, y las personas no se podrán parapetar detrás de una posesión. Cuando una persona lo es en todas partes, tenga lo que tenga. Seguramente ahora nos están viendo muchos jóvenes que tampoco no tienen claro por qué esforzarse, si de todas maneras no van a encontrar trabajo, o padres que ven como los hijos no tal. ¿Una buena formación es garantía de éxito? Hoy no. Hoy no. Con eso no digo que no la tengan. Yo creo que es necesaria, pero no es suficiente. Yo tengo una carrera y un par de másters, pero también tengo que decir que hoy no vivo ni de mi carrera ni de mis másters, pero me alegro de haberlas hecho. Así que yo a las personas les diría que manden a la universidad a sus hijos, que es mejor tener una carrera que no tenerla, pero que hoy una carrera ya no nos garantiza un puesto de trabajo. Y esto lo vemos porque vemos gente que está muy preparada y que no encuentra trabajo. A esas personas que no encuentran trabajo les diría que fabriquen su trabajo, que creen su trabajo, que se inventen su trabajo. ¿Dejar un empleo por un nuevo proyecto puede ser un fracaso o esto sería un éxito? Puede ser cualquier cosa. Las cosas se Pero ven es un riesgo, evidentemente. Siempre. Pero tener un empleo también es un riesgo. Es decir, hoy nos hemos dado cuenta de que un riesgo es todo. Vivir ya es un riesgo, todo es un riesgo. Tener una pareja es un riesgo, tener un trabajo es un riesgo y tener un negocio también es un riesgo. Pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer es desechar ese concepto de seguridad. Yo creo que la seguridad hace pequeños a los hombres. Tenemos que atrevernos a vivir y la vida es riesgo en todos los aspectos. Yo creo que es hermoso y bonito que sea así. ¿Hay que tener suerte para ganar dinero? No, no tiene nada que ver. En la ecuación del éxito, esa es una buena pregunta, porque muchas personas lo creen justo, de verdad, ¿eh? Creen que algunos han tenido mucha suerte en la vida y les ha ido bien, ¿no? Bueno, yo creo que la suerte se fabrica, igual que la mala suerte. Es decir, uno es capaz de fabricar su propia suerte o puede fabricar su mala suerte, ¿no? En la ecuación del éxito financiero y del dinero, la suerte no entra para nada, no tiene nada que ver. Yo me acuerdo de una época en la que el presidente Pujol, cuando tenía que nombrar un conseller, le mostraban pues a alguien que había dicho fulano, fulano y fulano. Entonces miraba el currículum, tal. Pues tiene esta carrera, está licenciado por aquí, ha trabajado de tal. La última pregunta que hacía era, ¿tiene suerte? Sí, pues no, porque en un accidente el hijo hace poco se mató, se le murió la mujer, no sé qué, no sé cuánto, ya no servía. Entonces yo creo que es importante tener suerte en la vida también. O sea, que juega como tú juegas, pero el último yo creo que es también la suerte. Porque esa persona se la hace la suerte, es decir, con su actitud está fabricando su buena suerte. ¿La seguridad existe? No, nunca ha existido. No es que no exista ahora, es que no ha existido nunca. Nosotros nos pensábamos que existía y vivíamos en la fantasía de comprar suerte, ¿no? De comprar seguridad, ¿no? Y ahora nos damos cuenta, yo creo que la crisis es buena porque nos ha despertado y la crisis nos está diciendo que la seguridad no existe, pero es que ya no existía antes, no ha existido jamás, ¿no? Y la naturaleza del mundo es así, es decir, la seguridad nunca ha existido. No deberíamos perseguir la seguridad, sino la libertad, que es mucho más interesante. ¿Y el éxito es lo contrario de las excusas? Sí, porque o tenemos una cosa o tenemos la otra, pero no podemos tener las dos a la vez. No podemos tener éxito y excusas a la vez. Tenemos que escoger entre una de las dos. ¿Cómo podemos pensar en grande? Pues como decía antes, justo, dejando ir esas creencias que nos limiten y nos hacen pequeños. Yo creo que necesitamos más educación, más conocimiento, más sabiduría y cambiar creencias. Y cuando tengamos unas nuevas creencias más expansivas, más ilimitadas, nos irá mucho mejor a todos. ¿Somos capaces de aprender de nuestros errores? Deberíamos. Los errores son buenos, yo creo que son necesarios. Yo me acuerdo de que había un millonario en Estados Unidos que decía, tienes que duplicar tu tasa de errores, porque aprenderás más, y si aprendes más, vales más, y si vales más, ganarás más. Así que los errores son buenos. Y yo sé que en la escuela nos decían que son malos, no es verdad, los errores son buenísimos siempre que aprendas de ellos. ¿Y es importante hacer de nuestro trabajo nuestro hobby?
Sí, es que tiene disfrutar de nuestro trabajo. Claro que sí. Claro que tenemos que reunir lo que somos con lo que hacemos. Yo he visto demasiadas personas que hay una diferencia entre lo que son y lo que hacen. Tenemos que reunirnos con nuestra pasión. Solamente las personas que disfrutan hacen disfrutar a otros y porque lo hacen se ganan bien la vida. Y las personas que tienen miedo a arriesgarse, o sea, ¿es bueno arriesgar a pesar de los miedos? Sí, sí, sí. Al final tenemos que correr siempre algún riesgo. Si las personas que corren pocos riesgos acaban consiguiendo muy poco. Así que tenemos que correr algún riesgo para conseguir alguna cosa en la vida. ¿Y en nuestra economía qué papel juega nuestro vocabulario? Un papel muy importante, porque cuando oyes hablar a una persona ya te das cuenta de cómo le va a nivel financiero. Cuando una persona pues te empieza a hablar pues eso de seguridad en lugar de libertad, o te empieza a mencionar conceptos que ya no existen, como por ejemplo trabajo de por vida. Eso ya no existe en Occidente, eso desapareció, ¿no? Entonces, cuando ves qué vocabulario, qué expresiones utiliza, tú te das cuenta de cómo le va. Así que por su vocabulario sabremos qué saldo tienen en el banco. Por eso los ricos hablan un vocabulario distinto. Totalmente a los pobres. distinto. Me acuerdo de una persona con la que hablaba y me empezó a contar cosas y al final yo le dije, oye, estás arruinado, ¿verdad? Y dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, hombre, por la forma como hablas del dinero, estás enfadada con el dinero. Una persona que está enfadada con el dinero no le puede ir bien. Claro. Bueno, hay palabras ganadoras Sí. y palabras perdedoras. Me gustaría que nos pusiera un ejemplo cortito, que la gente pueda ver cuáles son las palabras que pierden y cuáles son las palabras que ganan. Bueno, pues lo decíamos antes, por ejemplo, seguridad es una palabra perdedora. La persona que busca... ¿Perdedora? Sí, porque la seguridad sale, primero no existe, pero en la búsqueda de la seguridad perdemos muchas cosas, entre ellas nuestra libertad. Hay personas, no todas, pero algunas personas que se han puesto a trabajar como funcionarias, no todas, por buscar seguridad y han perdido la libertad. Y luego, cuando tienen, no sé, 40, 45 años, vienen, llaman a mi despacho de coach y me dicen, oye, Raimon, yo quiero hacer otra cosa en la vida. Y dice, bueno, claro, pero ¿qué quieres, libertad o seguridad? Tenemos que elegir, ¿no?, entre las dos. Así que esa sería una palabra perdedora, seguridad. Y una palabra ganadora sería pasión, por ejemplo. Es decir, aquellas personas que primero hacen en la vida aquello que aman y después buscan el dinero son las que les va mejor. Aquellas que primero buscan el dinero y dicen, cuando tenga dinero ya haré lo que ame, son las que les va peor. Así que la pasión es una palabra ganadora. ¿Y el reino de lo imposible cuál es? Uy, nadie sabe que es imposible hoy. Nadie. Nadie sabe lo que es imposible. Es una palabra que tendríamos que borrarla. Es perdedora esa. Es una palabra totalmente perdedora. Tendríamos que borrarla del diccionario. Porque lo que hoy una persona está diciendo que es imposible, en ese mismo momento, en otro sitio, en otro país quizá, una persona lo está haciendo posible. Así que mientras unos hablan de la imposibilidad, otros ya lo están haciendo posible en otro sitio. No sabemos lo que es imposible. Dentro de 1 o 2 años, algo que hoy nos parece imposible será posible. Usted hace referencia en el libro a todas estas cosas y hay algo que me llama la atención también. Dice, si los precios siguen subiendo, los sueldos siguen bajando, ¿dónde podemos llegar? Claro. Cuando escribo eso en el libro, estoy diciendo que un empleo es una mala receta a nivel financiero. Es una mala receta porque si los precios suben y los salarios bajan, eso no nos hará ni libres ni ricos nunca. Entonces, ¿cuál sería la buena receta? Bueno, la buena receta sería un negocio propio en el que uno pueda decidir cuánto va a ingresar el año que viene. Esto se puede hacer si tienes un negocio, pero si tienes un empleo no puedes hacerlo. Entonces, vemos negocios que están facturando un 20% más que el año pasado, o un 30% más, si lo hacen bien, claro. Y eso es posible siempre que tengamos una fuente de ingresos variable. Pero cuando tenemos una fuente de ingresos fija, como es un sueldo, un salario, eso no tiene ningún crecimiento. Entonces usted es partidario de ligar el aumento del sueldo a la productividad de la empresa. Y está porque pasando. así estás libre para poder, mientras más aportes, más vas a cobrar. Claro. Y está pasando ya. Hoy lo leemos en las noticias, que no vamos a dar nombres, pero una empresa muy importante va a unir la productividad con el sueldo. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en un banco, tampoco voy a decir el nombre, trabajaba en un banco, nos dijeron que el 40% de nuestro sueldo, fíjese bien, el 40%, que es muchísimo, es casi la mitad, iba a ir en función de los objetivos que teníamos marcados.
Eso quiere decir que si lo hacíamos muy mal, cobraríamos el 60% nada más. Pero si lo hacíamos muy bien, podíamos cobrar el 100 y pico %. Yo cuando me dieron esa noticia en el banco, que era empleado, me alegré muchísimo. Y llegué a casa y dije, me han convertido en socio del banco. Lástima que muchos no lo vieran, no lo vieran así. Es cierto. De cualquier manera, vivimos en una época tan estresados que no nos da tiempo ni a mirar lo que tenemos delante de las narices. Sí, yo creo que en este momento de crisis las personas no se están dando cuenta de que la crisis no es solamente una crisis financiera, es una crisis personal. Quienes estamos en crisis somos nosotros, no es la economía solamente, somos nosotros. La economía también, porque forma parte de nosotros, pero estamos nosotros en crisis. Y tenemos que examinar y redefinir cuál es nuestra posición, nuestra estrategia, al menos financieramente. Y yo creo que la persona promedio no se está dando cuenta de esto. Lo que está pensando es, bueno, me siento aquí, alguien hará algo y esto pasará y volveremos a lo de antes. Bueno, pues yo tengo malas noticias. No volveremos a lo de antes y quizá nadie tenga que arreglar nada, sino que nosotros tengamos que empezar a tomar responsabilidad. Sí, si alguien espera que todo sea como era antes, no será como antes nunca jamás. Y eso es bueno, porque el crecimiento que tuvo las economías de Occidente fue a base de un endeudamiento estratosférico. Es decir, Occidente ha tenido 40 años o 50 de crecimiento continuado, porque se hizo en base a dinero que no existía, es decir, endeudándonos, dinero que no habíamos ganado, dinero que no teníamos. Yo creo que eso tiene que acabarse y no tenemos que volver jamás a eso. Y luego también porque la economía prosperó tanto en estos años porque consumíamos cosas que nunca debimos consumir. Es decir, hubo un exceso de consumo en cosas que no eran necesarias y que han esquilmado los recursos del planeta. Yo creo que a eso tampoco tenemos que volver. Tiene toda la razón del mundo. Pero usted también, en el libro, noto que le da change al vago, al que no quiere hacer nada, porque si el éxito de todo está en una librería, las claves están en una librería leyendo, usted ha grabado un DVD para que sea tan vago que no tenga que leerlo, que acostado lo pueda escuchar. Bueno, sí, está bien eso, está muy, muy bien encontrado. Bueno, sí, vamos a las personas que son muy visuales y les gusta ver y escuchar, les vamos a dar la opción de que vean la película y el que quiera leer, pues que lo lea. Pero encontrará las mismas recetas en los dos sitios. Y la receta que propongo en el libro es, primero, tenemos que invertir más en nosotros, como seres humanos y como profesionales. Tenemos que ser unos grandísimos profesionales. Dos, tenemos que invertir en educación financiera. En el siglo XXI es una necesidad, ya no es un lujo. Y tres, hemos de invertir en negocio propio. Tenemos que tener un pequeño negocio, no digo una gran empresa. Puede ser un negocio llevado desde casa, a horas, como comisionista, en Internet, pero tenemos que tener una fuente de ingresos propia. Eso yo creo que va a ser fundamental en el futuro. Pues háblenos de una posible fuente de ingresos que podíamos crear. Bueno, en el libro, en la página 80, menciono 100 formas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que sepa cocinar, que seguro que nos están viendo ahora muchas personas que saben cocinar o que quieren aprender a cocinar, pues podrían convertirse en chef para postres y repostería, o podrían hacer algún tipo de catering para fiestas y eventos. Fíjese que estamos uniendo un talento y una pasión con un servicio a otros. Y para eso no es necesario crear una gran empresa. Pueden empezar 2 o 3 personas en un pequeño local. ¿Y si tenemos familia de hipoteca, qué hacemos? Mejor. ¿Mejor? Mejor aún. Yo creo que eso no tiene que ser un... ¿Cómo se nota que no tiene usted hipoteca? Hipoteca no, tuve una y me la saqué de encima porque no podía vivir con una hipoteca encima, era demasiado para mí. Y familia sí tengo. Yo creo que es bueno, porque ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Tenemos que enseñar a nuestros hijos autosuperación, tenemos que enseñarles a ser emprendedores, a ser creativos, a ser talentosos. Y la mejor forma de enseñarles no es enviarles a una escuela, sino darles el ejemplo real de sus padres, su testimonio. Y si tenemos una familia, yo creo que mejor aún, porque entonces vamos a transmitir estos valores de emprendedores, ¿no? Y además tendremos también un aliciente. Yo creo que es bueno que tengamos también esa pequeña presión. ¿Y cuál es la garantía de tener un buen empleo? Es que no hay garantías ya en un buen empleo. Primero, dudo que haya buenos empleos, lo dudo. Y que tengan garantía, estoy seguro de que no hay ninguna.
Hoy en día el concepto de empleo ha cambiado muchísimo. No es lo que conocieron nuestros padres o abuelos. Ellos podían trabajar toda su vida en un puesto de trabajo, en una empresa, y jubilarse en ella. Esto ya no pasa ahora. Es decir, ahora las personas tienen trabajo, desocupación, trabajo, desocupación, trabajo, desocupación. Y es posible que una persona durante una misma carrera profesional tenga varios trabajos, incluso que tenga varias profesiones. O sea, no solamente varios trabajos en empresas diferentes, sino varias profesiones. Esto ha cambiado mucho. Para ganar más hay que aprender más. Sí, 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 sí. Esa es la única ley. Es la única ley. Ahora sí. Ahora sí, porque estamos en la era del conocimiento. Es decir, ya no podemos competir con países que fabrican, como India o China o Rusia o Brasil. Ellos nos ganan por precio, nos ganarán siempre por precio. Ellos van a fabricar, eso es seguro. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Los europeos y los americanos y japoneses, pues lo que tenemos que hacer es innovar, es ofrecer servicios, es ofrecer talento, creatividad, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se consigue solamente con conocimiento. Así que los occidentales tenemos que entrenarnos en ser muy buenos en algo y ofrecer eso a otros países y a otras economías. En el libro deja usted sentencia. Dice, si no mejoras, empeora. Empeora, sí. Es que ahora mismo hay muchas personas que están haciendo lo mismo que nosotros y lo bueno es que lo hacen muy bien. Es decir, que ahora hay muchísimas personas que quieren hacer pues lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy escritor, pues hay muchas personas que quieren hacer un libro. Y yo le aseguro que son muy buenas, o sea, que escriben muy bien. Así que si yo no mejoro, comparativamente estoy empeorando. Sí, sí. ¿Y hay alguna cosa en la que podamos invertir, seguro? No, no. Una inversión no tiene garantías, no la hay. No hay inversiones con garantías. Yo creo que todas tienen su margen de riesgo y eso es natural, no es ni bueno ni es malo. Y yo nunca a las personas les digo en qué tienen que invertir. Yo siempre les digo que inviertan en aquello que conozcan, porque demasiadas personas han invertido en cosas que no conocen, en mercados que no conocen, en negocios que no conocen, en valores o en papeles que no conocen, y entonces lo que ocurre es que les va muy mal. Así que lo primero que le digo a una persona, tienes que invertir en algo que conozcas. Estudia ese mercado, estudia ese negocio, estudia eso en el que vas a invertir. Y luego que inviertan en aquello que les guste, que les apasione. No en algo que inviertan solo por ganar dinero. O sea, que se pongan en un mercado, en un negocio en el que realmente disfruten, porque se van a pasar mucho tiempo en él. A veces se producen llamadas en la radio y me llaman, dice, justo es que no tengo trabajo y tal, y yo le digo, ¿qué es lo que sabe hacer? No, yo para trabajar en cualquier cosa. La gente que dice que trabaja en cualquier cosa se apaña también cobrando cualquier cosa. Eso es lo que pasa. Cuando una persona dice que trabajará en cualquier cosa, le acaban pagando cualquier cosa, y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que una persona esté muy apurada, porque yo también he estado apurado, es decir, cuando uno sale de la facultad, pues busca cualquier cosa, ¿no? Porque tienes poca experiencia y 22 años. Yo eso lo entiendo, lo he vivido, pero eso tendría que durar muy poco, 6 meses como mucho, no más. Porque si cogemos cualquier cosa y nos acomodamos en eso, nuestra vida acabará convirtiéndose en cualquier cosa y tendremos una vida barata, un sueldo barato y unas ilusiones muy baratas, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues perfecto, pero pongamos un margen. Pues no sé, 6 meses, 12. Yo en 12 meses tengo que estar en otra posición, ¿eh? Y si tengo que estudiar, estudiaré, y si tengo que hacer otra cosa, la haré. Yo me acuerdo un día que estaba en la radio, nos llama un joven, por la voz, y se quejaba porque era mileurista. Yo le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Me dijo, 5 años. Y dije, hombre, ¿cómo puede ser que una persona joven esté aceptando y no haciendo nada para cambiar esto durante 5 años? Esto no es admisible. No puedes llamar a una radio para quejarte después de 5 años. Tienes que hacer algo para que eso cambie. Claro. Su libro anterior era El Código del Dinero, que funcionaba además muy bien. Aquello fue y todavía sigue tirando mucho, porque hace de transmisión la gente que lo va leyendo. ¿Cómo está funcionando actualmente? Muy bien, se han hecho 6 ediciones y es el boca a oreja. Es un libro que regalan incluso padres a sus hijos para que entiendan el mundo en el que ya están y que está ya pues llegando, ¿no? Y es un libro que no ha tenido ninguna publicidad y que es, como dice, por el boca a oreja, la recomendación. Hay gente que lo regala a docenas. Y es que el dinero habla un código distinto, por eso mucha gente está pelada, porque no entiende el código ese. Y ese libro precisamente da las claves
del código para entender también. Yo se lo resumo, si quieren, sí, muy brevemente. La palabra dinero, que son unas letras, yo le digo la D de dinero, ¿qué significa? La D de dinero tiene un código, y el código es diversificar. Necesitamos varias fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque si solo tenemos una y se seca, nos vamos a la quiebra. Así que necesitamos varias fuentes de ingresos. La I, que sería de inteligencia financiera. Es decir, necesitamos más educación financiera para poder entender este mundo tan complejo del siglo XXI y la globalización. La N. La N es de una nueva conciencia, una nueva mentalidad. Lo que decíamos antes, hemos de tener una mentalidad más expansiva, menos limitada y que conecte más con nuestros valores y talentos. La E es de emprender, sin duda, hemos de emprender. Cuando no encontramos trabajo, porque el mercado no nos lo puede dar, tenemos que inventarnos nuestro propio puesto de trabajo. Así que tenemos que emprender, necesitamos emprender más. Este país lo tuvo, Cataluña era un país de emprendedores y tenemos que volver a eso, a ser más emprendedores. Vamos por la R, el código de la R es reaprender. Porque lo que aprendimos no nos va a llegar más lejos de donde estamos. Así que tenemos que reaprender cosas, tenemos que reaprender la economía, tenemos que reaprender nuestro oficio, porque nuestro oficio ha cambiado, y el oficio ha cambiado, o el trabajo ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Así que tenemos que reaprender. Y finalmente la O, el código de la O sería buscar oportunidades. No busquemos empleos, busquemos oportunidades. Yo creo que ahora hay más oportunidades que nunca. Lo que pasa es que no tienen pinta de oportunidad, tienen pinta de problema. Entonces la gente no las ve, porque ve un problema. Pero aquellas personas que busquen problemas y los resuelvan, la gente les va a pagar muy bien por resolver problemas. Porque de problemas es de lo que está el mundo lleno también. Está lleno. Estos días son días apetitosos a la hora de comprar libros, porque es una tradición. Supongo que avanzar la jubilación, que es avanzar la jubilación, pero es liberarse también. El libro aporta muchísimas cosas. Yo no sé si va a estar entre los libros más vendidos o no. Yo desearía que así fuera, porque de verdad que a la gente le planta ideas importantísimas para poder desarrollarlas a lo largo de su vida. Sobre todo no quedarse parados, no conformarse con nada. Yo creo que sí, que tenemos que empezar a sacar este orgullo interior y sacar carácter también, que lo tenemos, los españoles tenemos carácter. Sacar carácter y orgullo y no pensar que alguien nos va a resolver la papeleta y seamos nosotros quienes la resolvamos. Y si luego pues tenemos una pensión, estupendo, será para los nietos. Bueno. ¿Usted cree que todavía tenemos solución? Sí, sí que la tenemos, ¿Sí? Por supuesto que sí. Vale. Ahí le dejo, señor Raymond Samson, le dejo con su cámara, a ver si es capaz de convencer a la gente para que compre el libro. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Yo tomo muy buena nota porque, en fin, porque es necesario eso, tener varias fuentes de ingresos, porque eso es como un manantial de un pozo que si se seca porque alguien ha hecho un pozo al lado y ha cortado el manero, pues se queda seco. Que tenga muy buena noche y mucha suerte. Gracias. Gracias. Bien, a todas las personas que nos ven, yo les animaría a que mejoren su educación financiera. En los años que vienen va a ser muy, muy necesaria, y que piensen que el actual sistema de las pensiones públicas, es una incógnita, es absolutamente una incógnita para todos. No sabemos cuándo vamos a jubilarnos y si vamos a cobrar y cuándo vamos a cobrar. Así que yo animo a las personas a que resuelvan este tema con tiempo, por sí mismas, que no lo deleguen a terceros, porque creo que es algo muy importante en la vida de una persona, los años de la jubilación. Así que yo les animo a que inviertan más en sí mismas, que sean unas personas más potentes, más capaces, más sabias, que inviertan en su educación financiera y que inviertan, eso sí, en un pequeño negocio, un negocio propio. Y si eso ocurre, yo les garantizo que serán libres, sabias y ricas. Esa es mi voluntad. Gracias.